Continuando con nuestra clase del líquido cefalorraquídeo, vamos a seguir describiendo el examen físico. Segundo elemento a tener en cuenta es el color. El color del líquido cefalorraquídeo es claro, incoloro, transparente como el agua, pero pueden presentarse otras tonalidades dependiendo de la situación. Por ejemplo, un rojo brillante al funcionar en forma accidental un vaso sanguíneo durante la toma de la muestra. Si el color es rojo opaco, eso va a depender de la antigüedad de la lesión. Podemos estar ante una hemorragia intracraneal, fractura de cráneo o por defectos de la coagulación. También se puede presentar el color amarillo. El color amarillo o santo crómico por desintegración de los eritrocitos. La hemoglobina se transforma en bilirrubina y puede depender de si haya habido traumatismos, diatesis hemorrágicas, inflamaciones, tumores o abscesos. Puede también presentarse de un color gris a verde en estados supurativos. En cuanto a la turbidez, el líquido cefalorraquídeo es transparente como el agua. Pueden haber varios grados de turbidez por un incremento del número de células, sobre todo de los granulocitos neutrófilos, en las meningitis bacterianas o bien en las hemorragias. Ahora bien, en cuanto a la coagulación, el líquido cefalorraquídeo normalmente no coagula, excepto si existiera un aumento de proteínas, como el fibrinógeno que produce la coagulación. Podemos encontrar que existe coagulación en las meningitis supurativa, hemorragias meningias o bien por contaminación con sangre durante la toma de la muestra. En cuanto a la densidad específica, para la determinación de la misma se utiliza el refractómetro. Y la valoración del líquido cefalorraquídeo va de 1003 a 1008. Eso es todo en cuanto al examen físico. El examen químico. Las proteínas totales. El líquido cefalorraquídeo normalmente tiene baja concentración de proteínas. Por esto que su determinación en un líquido cefalorraquídeo normal no es posible en los aparatos de bioquímica convencionales ni mediante el uso del refractómetro, salvo que haya una patología en la que sí exista un aumento de las proteínas. Se pueden hacer, por ejemplo, determinación de las globulinas con la prueba de Pandy. La solución de Pandy consiste en una solución que está constituida por fenol y agua destilada. Y la metodología es la siguiente. Se instila con una pipeta el líquido cefalorraquídeo sobre la solución de Pandy depositada en un tubo transparente y se observa si se produce o no una nube blanca precisa. En cuanto a la valoración, lleva una cruz si hay opalescencia, 2 cruces si aparece una ligera turbidez, 3 cruces intensa turbidez y 4 cruces cuando haya más bien una precipitación, lo que nos confirma entonces el aumento de las globulinas. En cuanto a los márgenes de referencia, van de 0,3 gramos por litro o 30 miligramos por decilitro. Otros métodos también para determinar las proteínas son utilizando las tiras colorimétricas, las mismas que se utilizan en el examen químico de orina. ¿En qué caso vamos a tener aumento de proteínas? En las meningitis, en las encefalitis, en los abscesos cerebrales, tumores y hemorragias. En cuanto a la glucosa corresponde a la concentración de glucosa en el líquido cefalorraquídeo, más o menos 60 a 70% de la concentración en sangre. Y esto depende a su vez de 3 factores que son la glucemia,
la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y la presencia de microorganismos glucolíticos. En cuanto a la metodología, se realiza igual que la determinación de la glucemia, ya sea por fotometría o tiras colorimétricas. Los márgenes de referencia van de 40 a 70 miligramos por decilitro. En cuanto a la valoración, vamos a tener hiperglucemia en casos de diabetes mellitus, encefalitis, tumores o abscesos, y vamos a encontrar que la glucosa está por debajo de lo que hay en la sangre en casos de infección del sistema nervioso central por bacterias glucolíticas. Hablemos ahora de la creatinquinasa. En determinadas enfermedades cerebrales puede aparecer una isoenzima en el líquido cefalorraquídeo que es específica del cerebro. La metodología a utilizar es la espectrofotometría. Y en cuanto a la valoración, la creatinquinasa aumenta su actividad en casos de meningitis, encefalitis, hemorragias, tumores y abscesos. Vayamos entonces al examen citológico. Como habíamos dicho, la recomendación para la cuenta celular se debe hacer dentro de los 30 minutos luego de la obtención de la muestra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Existe entonces un método que es sin dilución para la cuenta celular total, en donde tomamos un capilar con líquido cefalorraquídeo y esto se carga en una cámara de Neubauer o un hemocitómetro. Se deja reposar por 5 minutos para que las células puedan sedimentar y se observa el microscopio. Se deben contar 9 cuadros, como vemos en la imagen, son 9 cuadros y el resultado se multiplica por 1.1 para obtener la cuenta celular total por microlitro. Aquí vemos entonces los capilares, la cámara Neubauer y cómo se observa el área de recuento que vamos a contabilizar. El margen de referencia. Dijimos que el líquido cefalorraquídeo es prácticamente acelular, menos de 20 células por microlitro. ¿Cuándo va a haber aumento de la cantidad de células en caso de encefalitis, meningitis, mielitis o abscesos? Si hay pleocitosis, el aumento de células neutrofílicas será más de 1000 células por microlitro, para tener en cuenta. En cuanto al examen citológico, siguiendo con eso, hablamos de la cuenta diferencial, para lo cual tenemos que primeramente centrifugar la muestra de líquido cefalorraquídeo. Se puede hacer en una centrífuga normal, pero a muy bajas revoluciones, 1000 revoluciones por minuto, durante 5 minutos, debido a la baja celularidad que presenta este líquido y para evitar dañar las células. Una vez hecho la centrifugación, con el sedimento vamos a realizar un frotis y hacer la tinción para poder contabilizar 100 células. El predominio, en cuanto al margen de referencia, predominan los linfocitos. En perros y gatos, los linfocitos pequeños son los predominantes. También podemos encontrar otras células como ser mononucleares y ocasionalmente células ependimales poligonales propias del sistema nervioso. Ahora bien, en cuanto a la interpretación, estos linfocitos pueden estar aumentados en casos de enfermedades virósicas del sistema nervioso central, también en el curso de las inflamaciones crónicas no purulentas o en estados tóxicos. Podemos observar también el aumento de granulocitos neutrófilos
que normalmente no se hallan en el líquido cefalorraquídeo, pero sí pueden aparecer y en gran cantidad en caso de las meningitis bacterianas, encefalitis bacterianas o bien durante las hemorragias, ya que la sangre puede producir irritación meningia o bien en forma iatrogénica durante las punciones realizadas se puede haber, digamos, contaminado el sistema nervioso central. Hablamos de pleocitosis neutrofílica. Este término se utiliza para designar la presencia de células en el líquido cefalorraquídeo en un número superior al normal. Aparecen entonces, como habíamos dicho, en las meningitis y otros procesos inflamatorios del mismo. La criptococosis, las meningitis causadas por Cryptococcus pneumoformans, es la más frecuente de las infecciones por hongos del sistema nervioso central. Y también podemos hallar al Toxoplasma gondii. Este parásito afecta las meninges causando inflamación, destrucción de las neuronas y sangrado cerebral. También podemos encontrar en nuestro frotis células neoplásicas. Dijimos que la celularidad del líquido cefalorraquídeo es muy escasa y generalmente se dispone en forma dispersa, por lo que la presencia de grupos celulares es sugestiva de malignidad. Esta aparición de células malignas en las infiltraciones meningias suelen ser la regla. Muy bien, les agradezco mucho la atención y las preguntas van a ser evacuadas en el foro de preguntas. Muchas gracias.